especializada del Hospital Edgardo Revalletti Martins. El tema que nos han encomendado ahora exponer es el tema de neoplasias de ovario. Es un tema, en realidad es bastante extenso porque, como se verá, abarca mucha patología. Las neoplasias de ovario están enmarcadas dentro del diagnóstico diferencial de masa pélvica. Cuando nosotros evaluamos una paciente en la pelvis y el abdomen, podemos encontrar una masa pélvica o pélvica abdominal que puede depender del útero, de las trompas, del intestino, de la vejiga. Y como vemos en este cuadrito, también puede pertenecer al ovario. Entonces, a nosotros nos han encargado de hablar de las neoplasias de ovario, pues una masa pélvica que deriva del ovario. Dentro de estas tenemos, de los tumores de ovario, no de las neoplasias, tenemos los tumores funcionales, que pueden ser quistes foliculares, quistes funcionales, ¿no? Pacientes que han estado en crecimiento folicular y el folículo no ha llegado a ovular y queda como un quiste en la evaluación, ¿no? O también podemos tener quistes del cuerpo amarillo, como observamos acá en la lámina, ¿no? Entonces son los quistes funcionales, que generalmente pueden estar presentes 1 o 2 ciclos ovulatorios y generalmente desaparecen al tercer ciclo. También tenemos los tumores de ovario inflamatorio. Tenemos acá, por ejemplo, los accesos o complejos tubováricos. Como su nombre dice, generalmente no está implicado solamente el ovario, generalmente está asociado a infecciones o accesos también de la trompa, ¿no? Entonces, el acceso tubovárico, como vemos acá en esta lámina, tenemos, miren, para comparar con una foto de la paroscopía normal, cómo se ven las trompas, el gas, cómo se ve el ovario, comparado con la lámina de abajo, donde vemos todas las trompas dilatadas y alrededor de ellas llenas de fibrina, ¿no? Entonces son los tumores de ovario inflamatorios. Y acá tenemos cuando se ha extirpado un ovario y se abre y se ve todo el tejido inflamatorio dentro del ovario. Entonces, a nosotros nos han encargado de hablar del tercer grupo, que son las neoplasias de ovario. Acá tenemos una neoplasia de ovario. Hace algunos años, cuando hemos operado algún tipo de tumoración de este tipo en el Hospital Revalletti, esta es propia de nosotros, y tenemos acá alguna imagen extraída también del internet. Entonces, neoplasias de ovario. ¿Cómo agrupamos las neoplasias de ovario? Hay que recordar, por ejemplo, que neoplasia es aquella proliferación de células de un tejido y la cual, cuando la vemos por características histológicas o genéticas, puede ser benigno o maligno, ¿cierto? En el caso de la neoplasia benigna, el tumor es, como vemos acá en el gráfico a la derecha de la pantalla, vemos que es un tumor localizado, no infiltrante, el crecimiento es lento, la mitosis es escasa y no recurre después de la extirpación quirúrgica. O sea, no hay recurrencia. En cambio, la neoplasia maligna, como vemos en la lámina del costado, las células anormales, las células neoplásicas se multiplican sin control y generalmente pierden la diferenciación. Eso significa que pierden la función a la que estaban destinadas. O sea, hay un crecimiento alterado y una pérdida de la función de la diferenciación celular. Pueden invadir tejidos cercanos y también pueden diseminarse hacia otras partes del cuerpo. Entonces tenemos las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Entonces, la OMS, recordar de todas maneras que el 80% de las neoplasias de ovario son benignas, ¿no? El gran grupo son benignas y la mayoría de ellas van a aparecer en pacientes jóvenes, las neoplasias benignas. 80% de neoplasias de ovario son benignas. Sin embargo, debemos decir que anualmente aproximadamente 1/4 de millón de mujeres son diagnosticadas de cáncer de ovario a nivel mundial, de las cuales más de la mitad fallecen por esta enfermedad. O sea, que de cada 10 mujeres diagnosticadas, 5 o 6 o 7 van a fallecer por esta enfermedad.
Esto a nivel mundial y también en Estados Unidos, 21.300 mujeres son diagnosticadas de cáncer de ovario aproximadamente cada año y más de la mitad mueren por la enfermedad. Esto a nivel mundial y en Estados Unidos. Y esto hace que la neoplasia de ovario, el cáncer de ovario, sea la quinta forma de cáncer más frecuente en las mujeres de Estados Unidos. Y a la vez es la quinta causa principal de muerte por cáncer en mujeres. Si solamente tomamos desde el punto de vista ginecológico pélvico, es el tumor maligno ginecológico más frecuente, detrás de endometrio y cervix. Y en países desarrollados ya ha superado el cáncer de cervix, es el segundo más frecuente de cáncer ginecológico pélvico. La cuarta parte de los cánceres ginecológicos son de origen ovárico, pero casi la mitad de todas las muertes del tracto genital femenino van a ocurrir en los cánceres de ovario. Entonces, un cáncer bastante letal. No, está entre los más frecuentes, pero es el principal en mortalidad femenina. ¿No? Como vamos a ver, responsable de casi la mitad de las muertes por cáncer del aparato genital femenino. Entonces, esto hace que sea muy importante tratar de tener un diagnóstico apropiado y temprano del cáncer de ovario, ¿no? ¿Por qué? Un diagnóstico en un estadio 1 tiene un porcentaje de supervivencia a los 5 años cercano al 90%. O sea, tiene bastante porcentaje de sobrevivencia. Sin embargo, solo la cuarta parte de los tumores malignos se diagnostican en este estadio. Quiere decir que las tres cuartas partes son diagnosticadas ya en un estadio superior al estadio 1. La mayoría, cuando es un cáncer ya avanzado, la tasa de supervivencia de los 5 años es del 30 a 55%. Disminuye notablemente la tasa de supervivencia, ¿no? ¿Y qué pasa en Perú? En Perú es básicamente similar. Este cuadro de acá a la derecha es un cuadro del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde vemos arriba a la cabeza mama, el más frecuente. Luego vemos en segundo puesto ginecológico cáncer de cuello uterino. Y el tercer cáncer ginecológico más frecuente en Lima, Perú, en las estadísticas del INEC, es el ovario, ¿sí? La edad media de presentación en el Perú es alrededor de los 46 años. Una paciente relativamente joven, perimenopáusica generalmente. Entonces, ocupa el tercer lugar en las neoplasias ginecológicas en el Perú, después del de cervix y de mama. Y los porcentajes de mortalidad, como vemos acá, por ejemplo, en el cuadro, en el recuadro de ovario, la incidencia en el periodo 2013-2015 fue de 1.274, de cuales casi la mitad falleció. 663 fallecimientos, ¿no? Como decimos, está dentro de lo más frecuente, pero sí es el primero en mortalidad. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces, nos conviene hacer un buen diagnóstico y en un estadio temprano. Entonces, ahora, la OMS el 2014 hizo la clasificación histológica de estas neoplasias de ovario. Y es un cuadro bastante largo que lo vamos a tratar de resumir. Vamos a quitar esta parte que de verdad es bastante complicado. Y para tratar de hacerlo de una manera fácil, nos vamos a tener que ir a la histología básica del ovario. El ovario tiene, vemos acá en verde, un epitelio mal llamado germinal. En algunos libros aparece como epitelio germinal, en otros como epitelio celómico. Es una monocapa de células epiteliales que cubren el ovario, ¿sí? Entonces, número 1, recordar, el ovario está cubierto por una monocapa de epitelio. Luego tiene la parte de la corteza, que está donde están los folículos, los cuales básicamente es el óvulo y las células de la teca y la granulosa, también llamadas del estroma.
Y tenemos una parte que es la médula del ovario, donde está el tejido de sostén, ¿no? Están los capilares, los vasos linfáticos, las fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, recordando esta parte histológica, vamos a ver que podemos dividir a las neoplasias de ovario según su origen. Las que se originan del epitelio superficial, las que se originan de las células germinales y las que se originan del cordón sexual y del estroma. Pues así la vamos a clasificar de una forma más funcional. Y el cuarto tipo de tumores que pueden o de neoplasias que pueden asentarse en el ovario son las metástasis, ¿sí? Un tumor primario de otro sitio que invade o hace metástasis al ovario. Entonces, vemos acá en el cuadro que los más frecuentes en general de neoplasias del ovario son las que derivan. ¿Se acuerdan de esa capita, de esa monocapa de epitelio? El 70% de neoplasias en general, derivan de esa monocapa. El 15 al 20% de las células germinales, es decir, de alteraciones en la diferenciación del ovocito. El 5 al 10% derivan de los cordones sexuales o estroma. ¿De quién estamos hablando? De las células de la teca o de la granulosa en general. Y como cuarto grupo tenemos los tumores que hacen metástasis en el ovario, que es alrededor del 5%. Ahora, de este grupo de neoplasias en general, las neoplasias malignas, el 90% derivan de esa monocapa epitelial, de ese tejido, de ese tejido epitelial, el 90% de cánceres derivan de esa monocapa. Solo el 3 a 5% de cánceres del ovario derivan de las células terminales, el 2 a 3% de los cordones sexuales estroma, y el 5% son tumores que han hecho metástasis hacia el ovario. Algunas características epidemiológicas de cada subtipo histológico. Si bien es cierto, las neoplasias malignas de los ovarios pueden ocurrir a cualquier edad, los tumores de células germinales, o las neoplasias malignas que derivan de las células germinales, predominan en mujeres jóvenes, en mujeres menores de 20 años. Cuando sospechemos de una neoplasia maligna en mujeres jóvenes, básicamente estamos sospechando que derivan de las células germinales. Los tumores borderline, que derivan del tejido epitelial, generalmente ocurren en mujeres de mediana edad, entre 30 y 40 años. Y los tumores o los cánceres derivados del tejido epitelial, en su mayoría son en mujeres por arriba de los 50 años, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta ese aspecto epidemiológico en cuanto a la edad. Entonces, tenemos para grabar la idea, los tumores que derivan del tejido epitelial, de los cordones sexuales o estroma, y los que derivan de las células germinales. Y el cuarto grupo, que son la metástasis, ¿no? Entonces, los tumores del epitelio superficial, como hemos visto, son los más frecuentes. Los cánceres son los más frecuentes de este tejido. Y se dividen en 5 categorías generalmente. Las que tienen una diferenciación serosa, que es el 60% de casos, en que el tejido de ese epitelio superficial asemeja al de la trompa uterina, al del endosarquio. Los mucinosos, en segundo lugar, con un 15%, en que esa monocapa epitelial ha sufrido una alteración en la diferenciación, asemejándose al tejido endocervical. El tercer subtipo es el endometrioide, donde había una alteración en ese tejido epitelial, asemejándose al endometrio.
El otro tipo son las células claras, y el quinto tipo son los tumores transicionales o de Brenner, donde esa capa epitelial ha sufrido una alteración en la diferenciación y se hace semejante al urotelio de la vejiga. Entonces son los subtipos más frecuentes de los de epitelio superficial. En este subgrupo de neoplasias epiteliales es donde vamos a ver, en el único grupo donde vamos a ver esta diferenciación en tres grupos. Los benignos, que generalmente son quísticos, tumores quísticos. Los malignos, que generalmente son tumores mixtos, o sea, parte quiste, parte sólida o netamente sólidos. Y tenemos un subgrupo que son los tumores epiteliales limítrofes o de bajo potencial de malignidad, que si bien es cierto su porcentaje es bajo, existen en un 2 o a 3% de prevalencia en en ese subtipo histológico. ¿En qué se diferencia? A ver, veamos esta lámina. Vemos las lesiones benignas. Hay una proliferación del tejido epitelial, pero no ha habido ninguna invasión del estroma o del tejido de sostén. En cambio, en la neoplasia maligna, si miramos acá donde está el puntero, las células del epitelio han comenzado a proliferar, a alterar su diferenciación y han invadido la lámina, el tejido de sostén, ¿no? Han roto la membrana basal. Pero ¿qué pasa en los tumores de bajo potencial maligno o borderline? Ha habido una alteración en la proliferación, ha habido una alteración en su diferenciación, es cierto, no muy marcada, pero no ha habido invasión del tejido de sostén, ¿no? Entonces el patólogo ve unas células alteradas en su forma, pero no ve alteración, no ve invasión en el tejido de sostén, a diferencia de la neoplasia maligna, ¿no? Los nidos de invasión son evidentes. Esa es la diferencia histológica en ese subtipo. En este subtipo sí hay tumores borderline o de bajo potencial maligno, y que va a tener implicancias en el tratamiento, como vamos a ver posteriormente. Este tipo de tumoraciones del epitelio pueden ser pequeñas, pueden ser tumores masivos, como vimos en una de las láminas, y se dividen en tres tipos según los hallazgos. Pueden ser tumores quísticos sólidos o tumores fibrosos, en que básicamente predomina la parte sólida. ¿Qué me interesa que recuerden de esta lámina? Que es el único tipo de neoplasia en que tiene la apariencia quística, ¿sí? Es el único tipo de neoplasia que tiene la apariencia quística. Todos los otros tipos de neoplasias del estirpe germinal, de células del estroma o los metastásicos, o son mixtos, o sea, es decir, hay parte quística y sólida, o son netamente sólidos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean una tumoración, una tumoración quística, en una ecografía o en una cirugía, generalmente estos son porque han derivado del epitelio, ¿no? Si ven una tumoración sólida, probablemente puedan ser también del epitelio, pero también puede ser de las otras líneas, de las otras líneas histológicas. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para cáncer de tejido epitelial o de estirpe epitelial son básicamente dos: los de riesgo reproductivo y los asociados a riesgo genético, donde hay que ver mucho los antecedentes personales y familiares. Entonces, lo del riesgo reproductivo. Las pacientes que tienen menos,
periodos ovulatorios son las que están más protegidas. Por lo tanto, una paciente nulípara que nunca ha gestado, ha estado ese ovario con mayor número de ovulaciones. Por lo tanto, una nulípara tiene el doble de probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Entonces, paciente nulípara, factor de riesgo para cáncer epitelial. Ojo. La menopausia tardía también puede aumentar el riesgo desde 1.5 a casi 3 veces mayor riesgo respecto a las pacientes que tienen una menopausia más temprana. Factores protectores. Obviamente, pacientes que han tenido a lo largo de su vida menos periodos ovulatorios. ¿Quiénes, por ejemplo? Pacientes que han tenido embarazo a una edad temprana, la menopausia temprana, el uso de anticonceptivos orales. Todo esto se ha asociado con menores riesgos de cáncer de ovario de origen epitelial. ¿Sí? La lactancia también ha demostrado un efecto protector, ¿no? Un radio de 0.6 a 0.9, ¿no? En mujeres que han dado de amamantar en comparación con las que nunca han amamantado. La píldora anticonceptiva, el efecto de la píldora anticonceptiva es que haya ciclos no ovulatorios. Por lo tanto, tiene un efecto protector frente al cáncer de ovario de origen epitelial. ¿Sí? Cuanto más tiempo se usa, más protección, ¿no? Una protección en disminuir el riesgo del 10 al 12% cuando se usa un año y una disminución hasta 50% del riesgo después de 5 años de uso. Y esta reducción de riesgo, a pesar de que alguien lo haya usado y lo haya dejado de tomar por algún tiempo, todavía conserva el efecto protector, incluso hasta 10 años después de dejar de usar los anticonceptivos orales. Entonces, para recordarnos, todos aquellos factores reproductivos que aumentan los periodos ovulatorios van a ser relacionados con cáncer epitelial, y en los que haya menos periodos ovulatorios, el riesgo de cáncer de ovario epitelial disminuye. Factores de riesgo reproductivo. Pero también tenemos los riesgos genéticos, donde intervienen los antecedentes personales y familiares. Estos representan el 10 al 20% de los cánceres de ovario de tipo epitelial. Entonces, hay un síndrome hereditario de cáncer de mama asociado al ovario, en donde hay una alteración de estos genes, los genes llamados BRCA1, BRCA2. Este tipo de genes lo que hacen es codificar proteínas cuya función es reparar el daño en nuestro ADN. Por lo tanto, estos genes suprimen los tumores malignos. Entonces, si hay algunas mutaciones que alteran la función en el BRCA1, BRCA2, por lo tanto va a haber mayor ADN dañado, con la consiguiente mayor probabilidad de hacer cáncer, en este caso de mama y de ovario. ¿Sí? Las mujeres que portan estas mutaciones en el BRCA1 y BRCA2, por ejemplo, para el BRCA1 el riesgo es de hacer cáncer de ovario del 20 al 50% en las que tienen el BRCA1 alterado, mutado, y del 10 al 20% las que tienen el BRCA2 mutado, ¿no? O alterado. ¿Sí? Entonces, ojo con las pacientes que vienen con ese antecedente que han tenido cáncer de mama y posteriormente pueden hacer una tumoración de ovario, pensar que pudiera tener un cáncer de ovario asociado a esta alteración. Generalmente estos cánceres asociados a estas mutaciones generalmente ocurren a edades más tempranas que los cánceres esporádicos, ¿no? Generalmente las mujeres que son portadoras de la mutación del BRCA1, sus diagnósticos de cáncer de ovario son a edad más temprana, básicamente a los 40 años. Y el otro factor genético tiene que ver con antecedentes familiares. Está el síndrome de Lynch, o síndrome de Lynch 2, que tiene que ver con el cáncer colorectal hereditario no poliposito. Acá que se ha alterado
se ha alterado estos genes, los genes que tienen llamados MMR, en inglés son los, a ver, el nombre son los mismatch repair. Son genes que tienen que ver con la reparación de alteraciones en este ADN por alteración en el emparejamiento de las bases nitrogenadas. Si ustedes se recuerdan, en el ADN, las bases nitrogenadas se emparejan, por ejemplo, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Y estos emparejamientos son los que dan la forma de hélice al ADN. Pero a veces pueden haber errores en este emparejamiento. Entonces, hay proteínas, enzimas codificadas por estos genes MMR, mismatch repair, que engloban un grupo de genes que pueden estar mutados. Cuando se alteran este grupo de genes, alguno de ellos, pues puede haber alteraciones pueden haber alteraciones en la replicación de este ADN, con el consiguiente mayor riesgo de desarrollar cáncer. Por ejemplo, las mujeres portadoras de alteraciones en este grupo de genes tienen mayor riesgo de padecer cáncer de colon, endometrio y ovario. Entonces, aquí tenemos que tener bastante cuidado con las pacientes que nos dicen que han tenido familiares con cáncer de colon o ellas que han padecido cáncer de colon o endometrio, porque puede tratarse de este síndrome, el síndrome de Lynch, ¿no? Y en la que hay una alteración genética, ¿no? Hay una alteración genética de estos genes que se encargan de reparar las alteraciones en el emparejamiento de las bases del ADN, ¿no? Básicamente, esos son los dos tipos de antecedentes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Antecedentes personales de pacientes que hayan tenido antecedentes de cáncer de mama, puede ser el cáncer de mama ovario por la alteración de los BRCA, y el síndrome de Lynch en pacientes o familiares de la paciente que hayan tenido antecedentes de cáncer colorectal, ¿no? Pues pueden estar asociados a este síndrome genético. Muy bien, pero estos están asociados a los de origen epitelial. Luego, el otro grupo son los de células germinales, que son el 15 al 20% de todos los tumores de ovario, ¿no? Están los bien diferenciados, ¿no? De los cuales tenemos que si hay estructuras embrionarias, tenemos el teratoma maduro. Si hay ya una neoplasia maligna, este pasa a ser un teratoma inmaduro. Cuando ha habido diferenciación, pero hacia estructuras extraembrionarias, vamos a tener los coliocarcinomas y los tumores, las neoplasias del seno endodérmico. Debo decir que las neoplasias del seno endodérmico y del coliocarcinoma, todas son malignas. O sea, ahí no va a existir que me saben que es una neoplasia del seno endodérmico y puede ser como en el tejido epitelial, que puede ser benigna, borderline o maligna. No. Todos los tumores de células germinales, usted le dan un informe que dice tumor del seno endodérmico o neoplasia del seno endodérmico o coliocarcinoma, son malignos. No requiere que alguien le ponga ese tipo. Se sobreentiende que son malignos. Igualmente, los tumores germinales que no han llegado a tener ningún grado de diferenciación, como son los disgerminomas, todos son malignos. Acá no hay diferenciación entre benigno, limítrofe o maligno. Todos son malignos. El único que se puede diferenciar entre benigno y maligno son los teratomas. Bueno, obvio, como ya hemos visto, la incidencia es menor que la de los cánceres epiteliales. No hay factores hereditarios acá y son consideradas las neoplasias malignas que más se dan en la infancia y en las adolescentes. ¿Sí? Como vemos en este cuadro, en las adolescentes, los tumores más frecuentes, tanto neoplasias benignas y malignas, después de los quistes funcionales, son los tumores
de origen germinal. A la cabeza, los dermoides. ¿Sí? Acá vemos otro gráfico, por ejemplo, de 10 a 19 años, prácticamente todos los tumores son, todas las neoplasias malignas, acá solamente estamos hablando ya de neoplasias malignas en ese cuadro, son tumores germinales. De 20 a 29 años sigue siendo mayor la incidencia de neoplasias malignas germinales, pero ya comienzan a aparecer los de origen epitelial. Pero acuérdense, una jovencita con una neoplasia, por ejemplo, de aspecto sólido, en la ecografía, nosotros lo primero que tenemos que sospechar es que sea de origen germinal. Y como hemos visto, las de origen germinal, salvo el teratoma maduro, todas son malignas. Acá vemos del teratoma, ¿sí? Pues el mayor porcentaje de teratomas, el 96%, son benignos. Es muy raro, no es que sea cero, pero casi todos los teratomas son benignos, el 96%. El 4% de los teratomas son los inmaduros o malignos. Acá vemos un teratoma maduro, como vimos, acá sí había diferenciación. Acá sí había diferenciación. Entonces, por ejemplo, cuando se abre la tumoración, vamos a ver que había diferenciación entre las diferentes líneas histológicas, ¿no? Endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿no? Por ejemplo, ectodermo acá tenemos dientes, tenemos pelo, ¿no? Del mesodermo por ahí tenemos grasa, ¿no? ¿Sí? A veces aparece el tejido nervioso también. Pues ahí es un tejido diferenciado. Es muy frecuente y es benigno. Como vimos, es el 96% de los teratomas. Crecimiento lento. Puede dar sintomatología cuando hay torsión, ¿no? O ruptura. Generalmente las pacientes pueden aparecer en la emergencia porque estos quistes han torcido sobre el eje de la trompa y están produciendo necrosis de su parte distal a la torsión. Generalmente son unilaterales. Acá dice quistes uniloculares, pero tener en cuenta que son de aspecto heterogéneo. Y el porcentaje de estos que puedan malignizar es bastante bajo. 0.5% de los teratomas maduros, algunas de sus líneas celulares, por ejemplo, pueden encontrarse restos de piel, pueden malignizar. Es muy raro, el 0.5%. Ahora, de los malignos, de los tumores de línea germinal malignos, según las diferentes estadísticas, en algunas aparece el disgerminoma como el más frecuente y en otras aparece, como vemos acá, el teratoma inmaduro, ¿no? Pues con porcentajes bastante similares. Entonces, las neoplasias malignas más frecuentes de la línea germinal son los disgerminomas y los teratomas inmaduros. Por ejemplo, acá tenemos un disgerminoma. ¿Qué dijimos del disgerminoma? No había diferenciación. Entonces ahí uno no va a encontrar ningún tipo histológico de endodermo, ectodermo, mesodermo, no va a haber, es un tejido totalmente indiferenciado. De todas las neoplasias de ovario solamente representan el 2%, pero es prácticamente, como vimos en las diapositivas anteriores, el 30-35%, o sea, la tercera parte de los tumores malignos terminales. Un buen grupo, casi la quinta parte, puede tener compromiso bilateral y dan alta metástasis ganglionar. Casi la tercera parte, cuando son diagnosticados, y hay metástasis ganglionar. Y miren, acuérdense cómo es la apariencia macroscópica. Son masas sólidas. Entonces, cuando uno vaya a hacer la ecografía en esta paciente, va a encontrar un tumor sólido, ¿no? No va a encontrar un tumor quístico, un tumor quístico estamos hablando de un tumor con contenido líquido, ¿no? Y eso para tenerlo bastante en consideración. Y lo mismo sucede con el teratoma inmaduro. Comparado con el teratoma maduro es bastante infrecuente. Su compromiso bilateral es raro, no es como el disgerminoma. No tiene marcadores tumorales específicos para el teratoma inmaduro. Es
de rápido crecimiento y de rápida extensión hacia los órganos vecinos. Acá sí vemos, por ejemplo, acá hay un corte que han hecho del teratoma maduro. No es muy diferenciable las tres capas como en el teratoma maduro, ¿no? El interior es casi siempre sólido, con algunas áreas quísticas. Eso es lo que siempre les digo, ¿no? Un tumor que en la ecografía parezca con áreas sólidas, así tenga algo de áreas quísticas, siempre hay que sospechar de tumoraciones malignas. Y esto lo vemos, acá está en la histología, ¿no? Y de los tumores de línea germinal, el más mortal, el más agresivo, es del seno endodérmico. Representa del 10 al 20% de los tumores malignos germinales. En pacientes jóvenes es el diagnóstico, pacientes por medio de 19 años. Generalmente son pacientes que vienen por dolor abdominal y masa palpable. El crecimiento, como dijimos, es rápido, con una masa grande, palpable, de 10 a 30 centímetros en una paciente joven. Generalmente unilaterales, y tiene un marcador tumoral que es la alfa-fetoproteína, ¿no? Crecimiento rápido y es el tipo más mortal de todos los tumores terminales. Hay mal pronóstico porque tiene una diseminación por vía peritoneal bastante extensa y por vía hematógena también. Puede llegar a hacer metástasis a los pulmones de manera bastante rápida. Esto de los de línea germinal es el más agresivo. Y vamos a pasar ahora a los que hacen metástasis en el ovario. Tenemos los tumores de Krugenberg. Cuando alguien escucha el tumor de Krugenberg, significa que es una neoplasia maligna que ha hecho metástasis en el ovario. ¿Sí? No pertenece al ovario en su origen. Generalmente es bilateral, deriva de manera principal o más frecuente el tejido, la neoplasia maligna de la cual ha hecho metástasis al ovario, la más frecuente es la vía digestiva. ¿Cuál órgano? El estómago. Y luego, en segundo lugar, el colon. Son los lugares que hacen más, que pueden hacer más metástasis en el ovario. Y su característica típica en la histología es lo que vemos como señala la flechita que parece esta imagen. Parece un anillo en sello. ¿Sí? Esa es su característica, células en anillo de sello. Son los tumores de Krugenberg. Van a representar en algunas series del 1 al 2% de los tumores ováricos, en algunas puede llegar hasta el 5%. Como vimos, la mayor parte, el 70%, se originan de la mucosa gástrica, un 14% del colon, un 5% del páncreas, vesícula biliar y un porcentaje muy escaso del 2% de cáncer de apéndice. Otros lugares que pueden hacer metástasis en el ovario puede ser tiroides, mama o vejiga. Pero el más frecuente es tubo digestivo y a la cabeza mucosa gástrica. En la mayoría de casos se hace el diagnóstico junto con la lesión primaria, o sea, es decir, se diagnostica el cáncer de estómago y a la vez se detecta la lesión en la pelvis de manera simultánea, ¿no? Y a veces son pacientes que han sido operadas, son mujeres que han sido operadas de cáncer de estómago, por ejemplo, y que de pronto aparecen con una tumoración en la pelvis, ¿cierto? El 20 a 30% aparece como recidiva postquirúrgica. Mal pronóstico. Pacientes con este diagnóstico, el pronóstico es mal. Sobrevida en la mayor parte de los pacientes de solamente de 3 a 10 meses. 10% puede sobrevivir más de 2 años desde el diagnóstico. Ahora, tratamiento, no hay una estrategia definida en los casos de neoplasias que hayan hecho metástasis en el ovario. Hay que hacer un tratamiento individualizado. Se recomienda, en la medida de lo posible, una cirugía agresiva resecando el tumor primario, por ejemplo, digamos, si es del estómago, una cirugía de cáncer de estómago, versus una histerectomía más anesectomía bilateral con extirpación de ganglios pénicos. Sin embargo, eso no siempre es posible, ¿no? A veces son cánceres inoperables, son irresecables, ¿no? Entonces, ahí lo que se intenta hacer es
sacar lo que se pueda sacar, si es que algo se puede sacar de estos tipos de tumores, lo que llama una cirugía citorreductora y dar quimioterapia posoperatoria para tratar de encontrar algún efecto beneficioso sobre la supervivencia en algunos pacientes. Como vemos, el diagnóstico en este tipo de pacientes es bastante sombrío. Entonces, visto estos aspectos generales, vamos a aterrizar un poquito cómo llega la paciente a nosotros. Todo. Hola, hola, hola. Hola, ¿ahora se escucha? Sí, ¿Escucha? doctor, ahora sí se puede escuchar. Ahora sí se escucha. Ya, les decía, aterrizando. ¿Se ve la pantalla mía? Sí. No, doctor, se dejó de presentar. Tendría que volver a presentar de nuevo, como lo hizo la primera vez. Ya, listo. Ahí. Ahora sí se ve. Ya, después de todo de alguna manera, de este preámbulo para tener la base científica, ¿cómo nos viene a nosotros el paciente, como decía? Nos puede venir una paciente asintomática que en una evaluación de rutina le encontraron en una ecografía una tumoración de ovario y viene como una paciente asintomática, así puede llegar a nuestras manos. Puede aparecerse en la emergencia o un dolor agudo, donde nosotros, como digo, tenemos que tener a la mano nuestros diagnósticos diferenciales. Si es un dolor agudo acompañado de fiebre, escalofríos, probablemente un acceso subovárico. Si es un dolor agudo, solamente un dolor agudo, puede ser un embarazo ectópico o una torsión ovárica. Recordar que el embarazo ectópico complicado que está sangrado, aparte del dolor agudo, se asocia a alteraciones de las funciones vitales, puede haber sangrado interno, hay un hemoperitoneo, ¿no? Pacientes que pueden estar taquicárdicas o incluso hipotensas, ¿no? Dependiendo de la magnitud del sangrado. La torsión ovárica, generalmente el paciente no tiene alteraciones de las funciones vitales, pero sí tiene un dolor agudo asociado mucho a náuseas y vómitos. Así nos puede llegar a la emergencia o nos puede llegar una paciente que el día de hoy comenzó con una menstruación muy dolorosa. La paciente viene, pues tengo un dolor muy agudo, pero está en sus días de menstruación. Entonces, acá tener a la mano nuestro diagnóstico diferencial del endometrioma o de la endometriosis, ¿sí? Pero así nos puede llegar también a la emergencia este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta nuestros diagnósticos diferenciales. La gran mayoría, como dijimos, el 80% son benignas, pero nuestro principal diagnóstico, nuestro principal objetivo es que no se nos vaya a pasar un cáncer de ovario. Que mientras más temprano diagnostiquemos, mejora mucho la tasa de sobrevida. Recuerda, 90% de mujeres diagnosticadas en estadio 1 pueden sobrevivir a 5 años a más. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. Entonces, si viene un paciente de emergencia y encontramos una masa anexial, obviamente que vamos a descartar que sea una urgencia quirúrgica que requiera una cirugía. Pues, si es una neoplasia, sea benigna o maligna, que se está torciendo o que está sangrando, habrá que hacer la cirugía que requiera en ese momento en la emergencia, ¿no? Generalmente estas urgencias están asociadas o dominadas por las torsiones anexiales. Pero si no hay una urgencia, obviamente las pacientes que tienen una neoplasia en el ovario pueden tener dolor. Nosotros tenemos que hacer la decisión si requiere una cirugía de emergencia, ¿no? Ante una torsión o un sangrado. Si no es así, es mejor hacer el estudio completo, los exámenes de imágenes, los marcadores tumorales, ¿no? Para estimar el riesgo de malignidad y así poder
hacer una buena indicación quirúrgica, ¿no? Y cuál va a ser la mejor vía de abordaje, como lo vamos a ver en un momento, ¿no? También la paciente puede llegar a nosotros con algún síntoma abdominal muy específico, ¿no? Pues, doctor, tengo sensación de hinchazón, de dolor, a veces tengo dolor abdominal, a veces no. A veces tengo dolor al tener relaciones sexuales, sobre todo cuando las tumoraciones son muy grandes. Puede haber disfunción gastrointestinal, o sea, puede haber estreñimiento, y el estreñimiento puede ser o por compresión, una tumoración, puede ser benigna, pero muy grande, que puede comprimir y causar estreñimiento, o puede ser una tumoración maligna también muy grande, o que ya infiltró la pared del colon y hace que la paciente tenga estreñimiento. Lo mismo con la disfunción urinaria, ¿no? Paciente puede tener molestias urinarias, generalmente la poliatura, por compresión de la vejiga o también por infiltración de la vejiga. Ya cuando las lesiones son mayores, puede haber dificultad respiratoria, disnea. Paciente también puede venir doctor, puede venir doctor y decir, puede venir y decir, doctor, estuve palpándome y siento acá una masa palpable, ¿no? Y ya en estadios más avanzados puede venir por anorexia o en casos de tumores secundarios, saciedad precoz, ¿no? Un cáncer gástrico asociado a una tumoración pélvica, siempre hay que sospechar que haya invadido el ovario, ¿no? Los tumores de Bruchel, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta que está en rojo, ¿no? El 93% de mujeres reportan haber tenido algún síntoma de estos que son a veces, muchas veces inespecíficos el año anterior al diagnóstico. O sea, puede haber un retardo de un año, a veces por no valorar de manera adecuada estos signos o estos síntomas que pueden ser muy inespecíficos. En tener en cuenta cuando una paciente de sexo femenino viene con síntomas que pueden ser muy inespecíficos en la parte abdominal, es mejor a veces completar un estudio antes de dar por sentado que es algo sin importancia. ¿Cómo hacemos cuando ya tenemos el diagnóstico de una tumoración anexial? Porque si viene la paciente, ¿no? Ya vino con sus molestias o vino asintomática, pero ya se detectó. Generalmente tenemos algunas guías, ¿no? Esta es una guía del 2020 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer una investigación anexial de una masa anexial. Palpable o no. Generalmente nuestra primera herramienta siempre va a ser la ecografía, que nos va a permitir distinguir características benignas. Hay características ecográficas benignas y hay características ecográficas malignas de una masa anexial. Además, hay que considerar los marcadores tumorales. Y ya hay grupos de trabajo que han hecho bastantes trabajos y que nos han dado criterios de ecografía para ver cuáles son los criterios ecográficos de benignidad o malignidad, ¿no? Ese es un grupo bastante conocido que ustedes lo van a escuchar en algún momento. El grupo de análisis internacional de tumores de ovario. Gente lo llamamos por sus siglas, ¿no? IOTA, que han hecho ciertos scores para tratar de delimitar si esta tumoración, su potencial es benigno o maligno. Por ejemplo, nosotros tenemos, como hemos visto, la edad del paciente, los antecedentes y la evaluación ecográfica en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los criterios de este grupo IOTA. Los que están con M son los 5 criterios de malignidad y las que están con B son los 5 criterios de benignidad, ¿no? Esta evaluación ecográfica tiene una sensibilidad hasta el 96%, es bastante alta, ¿no? Vemos, para considerarlo maligno, como vemos en el gráfico, basta un criterio de malignidad, obviamente sin que haya criterios de benignidad. ¿Cuáles son los criterios de malignidad? Como decíamos, tumor sólido, ascitis, proyecciones papilares dentro de las tumoraciones, una tumoración que tenga múltiples lóculos, una tumoración multilocular
o sea, múltiples lóculos que tengan más de 10 centímetros y con áreas sólidas, ¿no? El área sólida en una evaluación ecográfica es bastante sospechosa de un cáncer de ovario, y si hacemos el Doppler con vascularización. Contrariamente a una evaluación ecográfica que nos digan que es un quiste simple, que el componente sólido, o sea, la proyección papilar sea muy pequeña, que tenga sombra acústica, o que tenga múltiples lóculos, pero sin áreas sólidas, o que haya vascularización ausente, nos hablan mayormente de una neoplasia benigna. Nuestra primera herramienta va a ser la ecografía. Si hay uno o más criterios de malignidad sin criterios de benignidad, probablemente sea una neoplasia maligna. Si hay basta un criterio de benignidad sin criterios de malignidad, probablemente sea una tumoración maligna. Lamentablemente va a haber un porcentaje que sean no clasificables, que no cumplan ninguno de los criterios o tengan criterios de ambos grupos. Entonces, hay que hacer, tenemos la resonancia magnética. Cuando la ecografía no es, no nos discierne, tenemos la resonancia magnética que tiene también una alta sensibilidad, igual que la ecografía transvaginal. O dicho de otra manera, la ecografía transvaginal tiene una sensibilidad muy parecida o igual a la resonancia magnética. Independiente entonces del método utilizado, va a haber un 25% de masas anexiales que no se van a poder caracterizar. En estos casos, que se considera que hay un riesgo de malignidad intermedio, nosotros consideramos entre 5 a 25% la probabilidad de riesgo que sea cáncer, ahí usamos la imagen de segunda línea. ¿Cuál es? La resonancia magnética. También nos va a servir no solamente para clasificar ante las dificultades que tengamos en la ecografía si esta tumoración tiene riesgo más para malignidad o benignidad, también nos sirve para valorar la extensión pélvica o abdominal, si hay implantes peritoneales o ha invadido algún órgano pélvico abdominal. Y también nos sirve para evaluar si la sospecha es de malignidad, qué tan resecable es el tumor, ¿no? No todas las neoplasias malignas son resecables. Y tenemos algo que muchas veces pedimos nosotros en la emergencia, que es la tomografía. La ventaja de la tomografía es que es un examen bastante rápido. O sea, el paciente entra en la cámara de tomografía y en 30 segundos ya está la tomografía. A diferencia de una resonancia magnética que toma 20 o 30 minutos. Entonces, por eso es la tomografía muchas veces usado de primera mano, generalmente en las emergencias. Pero no es un examen confiable, no tiene mucha sensibilidad. Y en tumoraciones de ovario más nos sirve para ver la extensión. Sí nos sirve para ver extensión, es decir, si sospechamos que sea una neoplasia maligna por la ecografía, ver si ha hecho metástasis al hígado, al pulmón o algún órgano de la pelvis. Básicamente esa es su función. Marcadores tumorales también nos ayudan. El disgerminoma es un cáncer, acá no hay que sea benigno, borderline o maligno. El disgerminoma es maligno y su marcador tumoral es la destrogenasa láctea. El tumor del seno endodermal, que también es maligno, su marcador tumoral es la alfa-fetoproteína. Del coriocarcinoma, su marcador es la gonadotropina coriométrica humana. De las células de granulosa, ¿qué cosa produce las células de la granulosa? Produce estrógenos y produce inhibina. Su marcador tumoral, la inhibina. Y las células de Sertoli y Leydig es lo que producen testosterona. Su marcador es la testosterona. Entonces, en base a esto se han creado calculadoras de riesgo. Ustedes van a entrar, hay páginas de cálculo de riesgo. Se han visto sus clases de, por ejemplo, de retardo de crecimiento, de preeclampsia. Hay calculadoras de riesgo de si va a desarrollar preeclampsia, si va a desarrollar síndrome de Down. Nos dice cuánto es el riesgo. Por ejemplo, esta es una de las más conocidas. Es la calculadora de riesgo de IOTA modelo ACNEX. Y nos pide que pongamos en la calculadora 9 parámetros que no son difíciles. La edad, si está en un centro oncológico o no, cuánto mide la lesión,
el diámetro máximo de la lesión sólida, si tiene más de 10 lóculos, cuántas papilas tiene, si tiene sombra acústica, si tiene ascitis, y el CA125. Entonces vemos, es difícil conseguir estos datos, ¿no? Lo podemos conseguir una ecografía, y poniendo estos datos nos arroja un riesgo. Por ejemplo, yo puse esos datos y me arrojó que la chance de que este tumor sea benigno es del 96%. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si la tumoración nos sale que su factor de riesgo está entre el 5 al 25%, ya es un grado intermedio. Si nos sale más del 25%, obviamente que la tumoración tiene mucho riesgo de ser maligno. 96% tiene muchas chances de ser un tumor benigno y pudiera ser manejado en un servicio de ginecología. Si los riesgos son intermedios o altos, obviamente el manejo es mejor hacerlo en un servicio de ginecología oncológica. ¿Sí? Entonces, nos ayudan los datos de la historia clínica, nos ayudan los datos de la ecografía, nos ayudan los datos, los marcadores tumorales. Queremos hacerlo, estos más sistematizados, tenemos las calculadoras de riesgo. Tratamiento, listo. O sea, ya tenemos, si viene una paciente por un quiste simple, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de distinguir si son quistes funcionales o si quistes orgánicos. ¿Qué entendemos nosotros por un quiste funcional? Quiere decir que fue un folículo que se estimuló, pero no llegó a producirse la ovulación y siguió su crecimiento. Y puede ser confundido con un quiste orgánico, o sea, es decir, una neoplasia de tejido epitelial, que son las que dan. Es el único que da quistes que pueden ser confundidos con un quiste funcional. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si nuestra sospecha es que este es un quiste funcional, que generalmente son quistes pequeños, mucha literatura dice que son generalmente quistes menores de 5 centímetros, pero sí van a haber algunas guías que pueden considerar que pueden ser quistes funcionales, quistes de hasta 8 o a 10 centímetros, ¿no? Entonces, si sospechamos que es un quiste funcional, podemos hacer un control a los 2 meses. Casi el 100% de quistes funcionales deberían haber desaparecido. Si nosotros a los 2 meses hacemos el control de este quiste y persiste, probablemente no sea un quiste funcional y sea una neoplasia quística. Si tenemos una neoplasia quística de aspecto benigno, la hemos evaluado, los hallazgos ecográficos son consistentes con una neoplasia benigna, entonces el tratamiento puede ser conservador. Puede ser solamente retirar el quiste, o si es una paciente que tenga la pared de pecho, de repente retirar todo el anexo, ¿no? Retirar el ovario con la trompa. Eso va a depender de qué de la edad que tenga la paciente, de la pared de la paciente. Pero si tenemos una neoplasia que riesgo maligno, tenemos que evaluar, tenemos que hacer ya una cirugía en que se trate de retirar toda la neoplasia, ¿no? Un estadiaje. Entonces, para eso tenemos los estadios. No es tan difícil realmente hacer el estadiaje. Un estadio tipo 1 es un estadio limitado al ovario. Un tumor limitado al ovario es un estadio tipo 1. Si está en un ovario, será un estadio 1A. Si está en los dos ovarios, estadio 1B. Y si se ha roto la cápsula, es un estadio 1C. Están en el ovario. Un estadio 2 de cáncer de ovario es cuando se ha diseminado a los órganos vecinos de la cavidad pélvica. ¿Cuáles son los órganos vecinos en la cavidad pélvica? Las trompas y el útero. ¿Sí? Un estadio 3 ya avanzado a los ganglios o a la cavidad abdominal. Y un estadio 4 ya ha hecho metástasis a distancia. ¿Sí? Tener en cuenta estas nociones generales sobre estadiaje de cáncer de ovario. Y acá ya viene la parte, sí, definitivamente más extensa, ¿no? Más ya más desarrollada de la estadiaje. La parte inicial que hicimos fue para tratar de tener una orientación. Entonces, según sospechemos el estadio,
nosotros vamos a hacer una cirugía citorreductora lo más posible. Y una cirugía citorreductora lo mayor posible implica la extirpación del útero y de los ovarios. Entonces, hay que entender que una paciente joven que de repente no ha tenido hijos, pues esto puede ser bastante abrumador. Entonces, si es una paciente que está en estadio 1 o 2, se hace la estadificación completa, se retira todo lo que hemos visto acá en esta lámina, ¿no? Hay un estudio citológico de la peritoneal, se retira el epífilo mayor, se puede retirar el apéndice si se sospecha un tumor mucinoso, se retira el útero, trompas, ovarios y se hacen biopsias de toda zona sospechosa o de la cavidad pélvica y de ciertas zonas del abdomen, ¿sí? Y la linfadenectomía, la extirpación de los ganglios, tanto de la pelvis como los paraortos. Es una cirugía bastante extensa y compleja. Pero toda paciente con sospecha de malignidad de ovario generalmente debe ser referida o debería ser referida a un servicio de ginecología oncológica, ¿no? ¿Qué pacientes van a ir luego del estadio completo a observación? Los estadios 1, 1A, 1B, que quiere decir que está en uno o en dos ovarios, pero no se ha traspasado la cápsula de la separación, ¿no? Y su grado histológico de esa célula es un grado 1 o 2. Ellos pueden ir a observación. Todo lo demás, así sea estadio 1 o estadio 1, si es grado C o estadio 2, y ha sido operada, van a ir a quimioterapia a base de plaquitaxel y carboplatino, ¿sí? 3 a 6 ciclos. Y los estadios 3 o 4, que generalmente ya hay mayor compromiso, como un estadio 3 ya está en la cavidad abdominal, un estadio 4 ha hecho metástasis de distancia. Entonces, sí, se puede intentar la citorreducción posible, o sea, es tratar lo que se pueda sacar de la tumoración. Si esto es posible, si fue completa, igual van a ir a quimioterapia, puede ser intraperitoneal o vía sistémica, ¿no? Si ha quedado tumoración, puede ser pequeña, menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro, habrá que individualizar el tratamiento y generalmente van también a terapia sistémica, a quimioterapia y también a terapia biológica. Las que no es posible reducir la tumoración son inoperables. Primero es quimioterapia. Estas pacientes primero tienen quimioterapia neoadyuvante por 3 ciclos y después de eso se hace la citorreducción de intervalo, ¿sí? Acá tenemos algunos criterios de irresecabilidad. Cuando ha hecho metástasis extensas, por ejemplo en hígado y pulmón, cuando han hecho metástasis al mesenterio, cuando está muy comprometido la serosa del intestino, cuando están comprometidos muchos ganglios retroperitoneales y es imposible su extirpación, cuando hay nódulos diafragmáticos que penetran en el tórax, o son pacientes que por su estado general son inoperables. Estas pacientes primero deberían ir a quimioterapia neoadyuvante y después evaluar la posibilidad si es que se puede hacer una citorreducción. Ahora, hay pacientes que se puede hacer no un estadiaje completo, sí. Vamos a ver primero esta lámina. Acá abajo, en pacientes con deseo reproductivo que sean un estadio 1, 1A, 1B, ¿qué quiere decir? 1A solamente en un ovario sin compromiso de la cápsula o en los 2 ovarios sin compromiso de la cápsula y un grado histológico bajo, es aceptable hacer un estadiaje donde se preserve el útero y el ovario o el ovario contralateral con una finalidad reproductiva posterior. Esto en los cánceres de ovario tipo epitelial. En los cánceres de tipo germinal, si hay deseo de preservar la fertilidad y son estadios iniciales, también se puede hacer, como hemos dicho, una cirugía de preservación de fertilidad. Solamente se retira el anexo y se hace todo el resto del estadiaje, la evaluación del líquido citológico, la linfadenectomía, la omentectomía, pero se respeta el útero
y si no se ha comprometido el otro ovario, se respeta el otro ovario con fines reproductivos. Los digerminomas en etapa inicial 1A y los teratomas inmaduros de grado también 1A son los únicos que no van a requerir quimioterapia adicional. Todos los otros van a requerir una quimioterapia, pero es diferente a la que hemos visto para tejidos epiteliales, ¿no? Son a base de pleomicina, etoposio y cisplatina. Muy bien, espero haber ayudado o contribuido a entender este gran grupo de neoplasias del ovario, donde tenemos, como digo, las benignas, las malignas y algunas veces las limítrofes, y definitivamente las pacientes no se nos presentan con una etiqueta diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo tal tipo de tumoración histológica, ¿no? Sino va a depender mucho de la evaluación que nosotros hagamos para tratar de discernir si esta es una tumoración con mucho riesgo maligno para llevarlo a quien corresponde, o una tumoración que puede ser funcional, que hay que hacerle un control, o de repente una neoplasia de aspecto benigno que va a requerir un manejo ya solamente por un servicio de ginecología. Lo otro que creo que hay que llevar su mensaje es no pasar por alto muchas veces estos síntomas que impresionan digestivos y que impresionan de repente sin mucha importancia en un inicio, ¿no? Paciente que tenga alguna molestia digestiva, sería recomendable completar con una evaluación de ovario, porque como vimos, 95% de pacientes que tuvieron un cáncer de ovario tuvieron algún síntoma, es cierto, inespecífico, pero tuvieron el síntoma ya un año antes del diagnóstico en el cáncer de ovario. Mientras más temprano sea el diagnóstico, el porcentaje de sobrevida es mayor. Preguntas, dudas. Ya. Nosotros no podemos hacer una biopsia de ovario previa a la cirugía. Pues nosotros, las biopsias de ovario, nosotros le llamamos biopsias intraoperatorias, le llamamos biopsia por congelación. Por ejemplo, si nosotros estamos entrando a una tumoración quística que nos impresiona de aspecto benigno por la edad, por marcadores tumorales, por criterio ecográfico, generalmente solamente sacamos el quiste y esperamos el resultado final que nos dan en 1 a 2 semanas. Pero si nosotros entramos a una cirugía y esa tumoración que nos parecía benigna ya no nos parece benigna, a la hora de la cirugía podemos sacar el quiste o en su defecto sacar todo el ovario y mandarlo a hacer una biopsia, se llama biopsia por congelación intraoperatoria. Es en el momento de la operación. Y ahí nos dirán, demora aproximadamente entre 30 y 60 minutos y nos dan el informe. ¿No? Si sabe que esta tumoración es benigna, pues ahí no me queda. No puede decir, no, esta tumoración es maligna. Entonces, habría que llamar, o en todo caso, si uno está entrenado, a completar el estadiaje, o en todo caso, si no tenemos los medios necesarios, cerrar y referirla en la proximidad de tiempo a un servicio de ginecología oncológica. Obviamente, si la sospecha es maligna, muchas veces se entra a una cirugía que puede ser laparoscópica o abierta, y si hay criterios de repente que no puede ser resecable, se toma una muestra nada más, pero es intraoperatoria y se manda a estudio muchas veces en ese momento. Si ya por los estudios previos hay un grado de irresecabilidad por la resonancia, entonces solamente es una cirugía para tomar muestras y esperar el resultado final, ¿no? Pero es intraoperatorio, o sea, no hay manera, como de repente ustedes han visto, cuando es una tumoración de cervix, que es en consultorio, que tomamos la biopsia, o que es un endometrio, que tomamos la biopsia en consultorio, o que es una tumoración de mama, que tomamos la muestra en consultorio, ¿no? Las tumoraciones de ovario no hay forma de poder tomar una muestra más que en sala de operaciones. ¿Ya?
Hola, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ahí veo a José Luis Rojas, que está con su micrófono abierto. ¿Alguien que tenga alguna duda? La delegada, el delegado general. Claro, la ecografía nos da bastante sospecha de benignidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos una paciente joven con un tumor de ovario, con aspecto de un teratoma, que generalmente hay una parte quística, heterogénea, asociada a una parte sólida que puede ser a veces los dientes, el cuero cabelludo, ¿no? O un resto de hueso cartílago. Sin vascularidad, nosotros sospechamos de que sea un teratoma y lo que normalmente hacemos es una cirugía laparoscópica y si vemos que ectoscópicamente que hay una tumoración de aspecto benigno, vamos solamente el teratoma y mandamos generalmente no mandamos a congelación, esperamos el resultado ya final que se llama en parafina, que demora generalmente unos 7 a 14 días, ¿no? Siempre tratamos que cuando estirpamos solamente la tumoración, tratar de que no se rompa en la cavidad. Ese es un principio bastante importante, ¿no? Tratar de sacar la tumoración eh, íntegra o en todo caso, si para sacarlo es necesario aspirar o romperla dentro de un recipiente, ¿no? Nosotros generalmente usamos guantes y ahí hacemos la manipulación de la tumoración una vez acá o en otros momentos hay una bolsa, ¿no? Hay una bolsa especial para cirugía que se llama endobajo. Pues tratar de no romperlo, ¿no? Porque sí, a veces podemos sospechar que es benigno, pero al final la respuesta en algunos casos, no es frecuente, pero en algunos casos se puede presentar como una neoplasia maligna. Y si ustedes vieron la estadificación, una neoplasia que tiene la cápsula rota, el estadio ya no es ni 1A ni 1B, pasa a ser 1C, y todos los 1C van a quimioterapia. Entonces, sí, tu pregunta es si es marcadores tumorales, sí, no todos tienen marcadores tumorales. Y no mencioné el marcador tumoral de los tejidos epiteliales, ¿no? De las plazas derivadas del epitelio, que es el CA125. Lamentablemente el CA125, o sea, sí es muy usado, pero a la vez no es muy específico, porque todo lo que irrita el peritoneo puede dar aumento de CA125, menstruación, enfermedades pélvicas inflamatorias, y más allá, cirrosis hepática, embarazo, todo eso nos puede dar un aumento del CA125. El CA125 sí hay que evaluarlo, sí hay que pedirlo, pero hay que evaluarlo en el contexto. Es cierto que en una paciente de repente posmenopáusica, donde es más frecuente el cáncer epitelial, donde ya no hay menstruación, donde las enfermedades pélvicas inflamatorias son menores, de repente donde pudiera tener mucha mayor utilidad. ¿Ya? En la calculadora IOTA, uno de los criterios sería más de 10 lóculos. ¿Cómo se vería en la ECO esa parte? Bueno, lamentablemente por lo extenso de la charla, pues estamos hablando de neoplasia del ovario, que tenemos las benignas, las malignas, las limítrofes, marcadores tumorales. Realmente no traje algunos fotitos de repente de ecografía. Los que han hecho ecografía, algunos del grupo rotaron, pues tengo algunos con ecografía, se ven como varios quistecitos dentro, ¿no? Como varios quistecitos dentro de la misma tumoración.
¿Alguna duda, alguna pregunta más? Bueno, vamos a preguntarle. Listo, ya. La delegada dice que es la última, era la última pregunta. Muy bien, muchas gracias. Discúlpeme si no se pudo hacer la charla el día sábado. Lamentablemente a veces por la actividad asistencial que se ya toca sala de operaciones, a veces es muy complicado estar operando y luego estar viendo una hora en especial para hacer la charla, ¿no? Espero que les ayude, sobre todo en el enfoque diagnóstico. Creo que es lo más importante como médicos generales, ¿sí? Muchas gracias. Me despido. Si en algún momento tienen alguna duda, necesitan alguna ayuda para servirles. Muchas gracias. Hasta luego.